Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. ¿De qué manera? Con tus preguntas que las mandás al número de WhatsApp que aparecen en pantalla o a las redes sociales. Déjalo en video, escrita, de la forma que quieras. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de los principales factores de riesgo, que a veces es tan difícil dejarlo. Nos mandás habitualmente al número de WhatsApp que te cuesta, que sabés los riesgos que tiene. Y estoy hablando del tabaquismo. El cigarrillo que tiene más de 7.000 sustancias tóxicas, 70 son cancerígenas. Y cuando hablamos de cigarrillo no estamos hablando solo de un generador de cáncer de pulmón, estamos hablando de infarto, estamos hablando de accidente cerebrovascular, estamos hablando de un envejecimiento con daño. Y las nuevas tecnologías que aparecen en los jóvenes, el vapeo, el cigarrillo electrónico, ¿qué daño nos hacen? Vamos a contar en el programa de hoy con la visita de una especialista para hablar de este tema y que nos dé consejos y pautas que nos ayuden a dejar este hábito tan dañino. Además, en el noticiero médico hay información relevante sobre algo que también nos genera mucha adicción: las gaseosas, cómo podemos reemplazarlas y el impacto negativo que tienen en nuestra salud. Y tus preguntas, ¿quién las va a responder? Nuestro equipo, nuestro panel, que lo recibimos con fuerte aplauso. Qué grande, Milton. Doctor Gabriel Lackman, nefrólogo. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Bien, hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y muy innovador. Vamos a hablar de cómo tu microbiota intestinal puede afectar a tu metabolismo. Es impresionante lo de la microbiota porque es relativamente nuevo en la ciencia esta relación de nuestros intestinos con distintos órganos. Lo hemos visto y habitualmente se habla el eje intestino-cerebro. Exacto. Pero va mucho más allá de eso. Vemos la influencia que tiene la microbiota en nuestras defensas, en cómo digerimos distintas sustancias, y en la piel. Exacto. Hay trabajos que vinculan, y lo hemos visto con un dermatólogo, microbiota y piel. Ahora, microbiota y metabolismo. Exactamente. Si no tenés una microbiota muy saludable, puede estar influyendo en tu metabolismo, en tu peso, en la insulinoresistencia. Vamos a ver eso, así que quédate porque hoy tenemos un tema espectacular. Delphi Zimmerman, la nutri del equipo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Extrañando marca. Hoy vuelve Delphi Chef, así que cada tanto a pedido del público volvemos con unas recetas y también con este concepto de pequeños cambios hacen la gran diferencia porque son recetas muy fáciles o como cambiar recetas originales para hacerlas con más proteína, con más saciedad y también variar y cambiar la alimentación porque parte de comer saludable también es disfrutar el proceso. Si estamos siempre comiendo lo mismo y algo que lo vemos como saludable y no nos gusta, es más difícil sostenerlo. Entonces también poder dar variedad de ideas para poder, digamos, hacer este plan con diversión, con gusto, con placer, también es importante. Y tus ideas en general son fáciles de hacer. Esta es muy fácil. Imagínate que la vamos a hacer acá en 5 o 10 minutos. Genial. No está marca registrada, nuestro psicólogo Marcelo Rabinoy, que nos hace pensar, pero nos dejó un ejercicio. No, a ver. Dejó un ejercicio, lo quiero ver. A ver, vamos a pensar, porque hay que movilizar nuestras neuronas. Dice, ¿cómo sigue la secuencia? 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos que descifrar el que está faltando. Y me van a decir 6. Sí, 6. Pero no es 6. No es 6. No es 6, tan fácil no nos la va a dejar. A ver, ¿y por qué no podría ser 6? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué nos está faltando? Nos falta algo que no es el 6. No. La creatividad de marca, el pensamiento lateral, el usar nuestras neuronas que generen conexiones. Esa es la idea de este tipo de ejercicios. Buscarle una vuelta. No es lo lógico. 5. 5. No, el 5 estaba ahí. 0. Ah, pero aquí tiene que ser un número que no esté ahí. Falta ahí en la secuencia, hay que encontrar lo que falta. 0. No. Puede no ser un número. Puede no ser un número, dicen atrás. Ah, bueno. Puede no ser un número. Numeral no. Corazón tampoco. ¿Una pista más? ¿Es solo eso? Una letra, dicen. ¿Una letra? Una letra. E. ¿Por qué? Ah, y empieza de nuevo. ¿Qué? Ahí parece que lo sacaron. La E dije yo. No. ¿No? No. La caja. El equipo afuera participa. F. R. Porque es una caja de cambio manual. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, retroceso. Marca registrada, salió
Hay que aplaudirlo porque la R, no está. ahí está el resultado. Porque no está. Qué bien. Bien, Marca. ¿Y si tenía sexta? Ya nos metemos con el informe sobre tabaco. Malo. El tabaquismo es una enfermedad adictiva que se produce cuando una persona consume tabaco de manera regular, lo que puede llevar a una dependencia física y psicológica. Es una de las principales causas de muerte prematura y enfermedad en todo el mundo. El tabaquismo puede causar una variedad de problemas de salud, incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y problemas de salud reproductiva. El tratamiento del tabaquismo puede incluir terapia de reemplazo de nicotina, medicamentos, terapia cognitivo-conductual y apoyo social. Dejar de fumar es un proceso desafiante, pero con el apoyo adecuado es posible superar la adicción y mejorar la salud. Y para desarrollar este tema contamos con la presencia de la doctora Lucía Pellegrini, que es médica alergista y tabacóloga de la Unión Antitabáquica Argentina y de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias, Lucía, por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es muy importante que traten esta problemática, así que gracias. Sabes que estuve en un congreso muy importante en Europa hace un par de semanas y en un momento éramos nutricionistas, había cardiólogos y demás y nos preguntaban sobre un factor de riesgo que recomendarías dejar, uno solo. Claro. Y 8 de cada 10 hablaban del cigarrillo. O sea, ¿sabemos el daño que genera? Sabemos y en realidad la gente también lo sabe, pero una vez que están inmersos en la adicción, les es muy difícil dejarla. El tabaquismo no es solo factor de riesgo, es una enfermedad en sí misma. Entonces, si nosotros la consideramos como enfermedad, la vamos a poder abordar como tal. Ese es un cambio, ¿no? Porque Eso siempre es un cambio, exactamente. hablamos del cigarrillo como un factor de riesgo, como un hábito. Como un hábito, tal cual. No, es una enfermedad. Y al ser una enfermedad, tiene tratamiento específico, tiene diagnóstico primero específico y tratamiento específico. La enfermedad en sí es la adicción a la nicotina. Eso implica que el paciente, una vez que comienza a fumar, fácilmente se hace adicto, porque de todas las sustancias que tiene el cigarrillo, vos hoy nombrabas 7.000 y está bien, son esa cantidad, de esas sustancias solamente la nicotina es la que genera la adicción. Y con un cigarrillo se puede ser adicto fácilmente, no se necesita consumir un atado. Con un solo cigarrillo, el paciente o la persona que comienza a consumir se puede hacer adicto. Se puede hacer adicto con un solo cigarrillo. Mirá, sí. Qué dato importante. Y nosotros muchas veces lo vemos con pacientes que sufren consecuencias del cigarrillo, que tienen algo que realmente genera una alarma, un cambio sustancial en su vida y al tiempo vuelven a fumar a pesar de saber que el cigarrillo fue la causal de ese evento. Totalmente, porque la nicotina es una droga muy adictiva. Es de todas las drogas la más poderosa como generadora de adicción. Vos pensás que cuando el fumador fuma, al inhalar el humo del tabaco, ingresan los tóxicos, incluida la nicotina, y la nicotina llega al cerebro en 7 a 10 segundos. Ese poder de velocidad de acción hace que rápidamente el paciente tenga un efecto a nivel neurológico. La liberación de dopamina es la principal sustancia que se libera, que es la sustancia del placer. Entonces el paciente dice, y yo fumo y rápidamente siento un bienestar. Y es verdad, porque produce liberación de dopamina. Es una liberación rápida, efímera, muy breve, que lleva después al paciente a querer otro cigarrillo. Y a pesar de eso, el paciente sigue fumando porque no lo puede dejar fácilmente. Repasemos los daños que genera el cigarrillo, porque ya muchos del otro lado piensan o lo relacionan solo con la enfermedad pulmonar, lo respiratorio, y va mucho más allá. Va mucho más allá. El primer órgano de choque, obviamente, que es el aparato respiratorio, pero los tóxicos se absorben, ¿no? Se distribuyen a través de la sangre en todo el organismo y hoy en día todos los cánceres están relacionados con el fumar, ¿sí? Tanto el cáncer de pulmón como el de faringe, el de laringe, el de cerebro, el de vejiga, el de útero, el de mama. La gente es como que dice, bueno, a ver, estudiame el pulmón, a ver cómo estoy, pero puede tener tumores en otro lado y enfermedades que no son tumorales, pero que incapacitan al paciente, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la conocida como EPOC, donde el paciente tiene una calidad de vida sumamente deteriorada.
Cuando el paciente deja de fumar, rápidamente recupera su calidad de vida. Además, el riesgo de ACV, esto que hoy comentabas del envejecimiento prematuro, no solamente se ve a nivel de la piel, sino también se ve a nivel energético. El paciente está con menos energía, está más cansado, duerme mal, le duele la cabeza. Hay un montón de síntomas que le alteran la calidad de vida y cuando deja de fumar se da cuenta, pero me pasaba esto porque fumaba. Por el cigarrillo. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con sus preguntas, el doctor Gabriel Lapman. Bueno, la verdad, muy interesante lo que está comentando, doctora. Como nefrólogo veo muchos cánceres de riñón asociados, nadie piensa, pero realmente el cáncer de riñón tiene una asociación muy directa y toda la vía urinaria. Ahora, el tema del vapeo, ¿no? Porque ahora creo que se reconvirtió un poquito la industria del tabaco al vapeo. Y recientemente había puesto un posteo y realmente la cantidad de gente que está a favor del vapeo creyendo que es absolutamente inocuo me sorprende. Totalmente. O sea, la información que hay sobre el tema. ¿Nos podría aclarar un poquito sobre este tema? Porque veo incluso menores de edad, muy jóvenes, ya con vapeo. Bueno, eso es el resultado del trabajo de la industria tabacalera, que siempre nos lleva a la delantera, ¿no? Porque tienen un marketing intensivo que va dirigido a los jóvenes. Esto de que el cigarrillo electrónico es una nueva forma de fumar, es fumar también, no es solamente, o sea, se optimizó la palabra en vapear, pero en realidad están fumando, están consumiendo un producto que contiene nicotina. Y al hacerlos tan atractivos, los jóvenes están tentados en probar. Y una vez que prueban, el 80% de los que prueban o se inician en el consumo del tabaco o del cigarrillo electrónico siguen siendo fumadores a largo plazo, o sea, el 80%. Es decir que hoy tenemos un problema muy serio de salud con los jóvenes, los niños y las niñas, porque lamentablemente, lo adquieren en cualquier lugar, aunque está prohibido en nuestro país. ¿Está prohibido? Está prohibido. La ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, lo prohibió en el año 2011, lo ratificó en el año 2016 y el Ministerio de Salud en el año 2023 prohibió la publicidad, promoción, distribución de cualquier producto de tabaco, que lamentablemente no se está cumpliendo porque no hay una fiscalización acorde. Por eso invito a la comunidad a que si ven lugares que se estén vendiendo estos productos, se denuncie a través de la página del Ministerio de Salud para que sean fiscalizados y sean decomisados y clausurados, porque los jóvenes están tentados. Todos los diseños son atractivos, tienen saborizantes, hay sabores súper sabrosos, como dicen ellos. Tengo una paciente que me dice, yo me hago una ensalada de fruta con los vapeadores porque uso el de frutilla, el de banana, el de cereza y eso los atrae mucho, los hace más palatable y está en la moda, ¿no? Y creo que lo grave es lo que me comentabas antes de hacer la nota. Por ejemplo, vos tuviste una charla con adolescentes y están convencidos que no es tan dañino y me parece que ahí es esa desinformación que tenemos que combatir. Sí, es muy importante lo que ustedes están haciendo porque la gente cree que es mucho mejor que fumar y en realidad es otra forma de fumar, otra forma de consumo. Contiene tóxicos, contiene metales pesados, contiene glicerina, propilenglicol, contiene arsénico, acetona. Ayer le decía a una de las alumnas, ¿tiene acetona? ¿Qué? ¿La del quitaesmalte? Sí, tal cual, le digo, es lo mismo. Está lleno de tóxicos y saborizantes que fueron fabricados y están aprobados para la ingestión, pero no para la inhalación. Nuestros pulmones están preparados para inhalar el aire ambiental, no para que ingresen ni humo ni vapor. La empresa tabacalera lo que hace es decir, bueno, no tiene humo, no tiene monóxido de carbono y eso es verdad, pero tienen vapores, aerosoles en realidad, que impactan en la vía respiratoria y producen daño. Si uno logra dejar este hábito, ¿uno puede revertir el daño que se viene generando? ¿Se va para atrás? Sí, se revierte, pero lleva tiempo, porque si tenemos un paciente que está fumando 10, 20 años, hay un impacto en su salud, pero rápidamente comienzan a aparecer beneficios que a largo plazo son mayores. Por ejemplo, si hablamos de enfermedades cancerígenas, necesitamos que pasen 10 años como mínimo para que el riesgo sea igual al de la población general.
O sea, ahí tenemos un tiempo mayor. Pero cuando se deja de fumar, a las 24 horas disminuye el monóxido de carbono. Nosotros lo medimos eso con un aparatito que se llama coxímetro, y que se mide en partes por millón. Un paciente que fuma tiene, dependiendo la cantidad, puede tener 20 partes por millón. Eso hace que disminuya el oxígeno en la sangre. Cuando deja de fumar, a las 24 horas, eso ya es normal, es decir, va entre 1 y 5 o 6 partes por millón, y ahí el paciente empieza a sentirse mejor, duerme mejor, no le duele la cabeza, no se siente cansado, disminuye con eso el riesgo de infarto, empieza a tener registro de sabores, de olores, mejora la función respiratoria, disminuye la presión arterial. Bueno, los beneficios son infinitos. Nosotros siempre apuntamos a eso, a que el paciente se conecte con los beneficios. Vamos a seguir hablando de esto. Si tenés tiempo y te animás, hay una silla en nuestro equipo que quedó porque no vino el psicólogo. Entonces te invito, bueno, ¿cómo no? Si podés, a sumarte. Vamos a terminar de hablar de esto, sobre todo del tratamiento que hacemos con esto para lograr de dejar de fumarlo, y a ustedes a que puedan dejarnos preguntas relacionadas a este tema o alergia, que es la especialidad de la doctora. ¿Cómo no? Entonces, ustedes son los principales protagonistas del programa con sus preguntas, que las mandan al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Ahí pueden dejarla, o a las redes sociales en forma escrita o con un video. Te quiero ver, te quiero leer. Fui al cardiólogo y dice que los dolores que tengo en el pecho son musculares, pero no se me van. Tomo analgésicos y mientras dura el efecto estoy bien, pero después vuelve el dolor. ¿En qué tenemos que pensar, doctor Gabriel Lappmann? Bueno, osteocondritis sería una opción, obviamente hay que buscar otras causas, pero hay un cuadro que simula un dolor muscular, a veces se confunde con un infarto, que es un problemita especialmente en la parte del esternón y en la parte de las costillas, que puede generar estos síntomas. Siempre hay que descartarlo. Muy interesante que dijo que el cardiólogo le dijo que no tiene ninguna patología. Probablemente habrá hecho un electrocardiograma, habrá hecho estudios de sangre y se descartó ecocardiograma, toda patología aguda cardiovascular. Y bueno, ahí hay que utilizar también medidas físicas, frío, calor, kinesiología, utilizar analgésicos, pero también se puede utilizar algunos suplementos antiinflamatorios que pueden mejorar. Es importante que todo dolor lo consultes. Exactamente. Si tenés un dolor en el pecho, lo consultes, identificar qué lo genera, si está relacionado al movimiento, a la actividad, si se da en reposo. Exacto. Generar la consulta es fundamental, ver las características. Acá ese paso lo hizo y evidentemente no es un dolor cardiológico, así que nos podemos quedar tranquilos. Llega el momento de las noticias médicas y esta noticia que te prometí. Un nuevo trabajo nos indica que cambiar la gaseosa por agua ayuda a controlar la diabetes y a perder peso en forma efectiva. Un estudio publicado en la revista Diabetes Care reveló que las personas que consumían más edulcorantes artificiales tenían más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. En la investigación realizada, 81 mujeres con diabetes tipo 2 y exceso de peso completaron un programa de pérdida de peso de 6 meses, seguido de uno de mantenimiento de 1 año. La mitad de las mujeres fueron asignadas al azar a beber agua en lugar de refrescos dietéticos, mientras que la otra mitad continuó tomando bebidas dietéticas. Al final del estudio, las mujeres que bebían agua habían perdido más peso que las que ingerían gaseosas dietéticas. Además, el 90% de las mujeres que bebían agua habían logrado la remisión de la diabetes, apuntaron los investigadores. Otros marcadores de salud también mejoraron entre las mujeres que bebían agua, como los niveles de azúcar en la sangre, la resistencia a la insulina y los triglicéridos. Estamos hablando de gaseosas light, gaseosas con edulcorantes. O sea, estamos viendo en nueva evidencia que no son esos endulzantes metabólicamente neutros, que tienen un impacto, porque acá lo compararon claramente. Gaseosas light versus agua, y el grupo que estaba consumiendo agua bajaba de peso y controlaba su diabetes. Algo que venimos hablando hace tiempo. Algo que hace tiempo estamos hablando, yo trabajo mucho en consultorio con eso, porque es verdad que por suerte la salud, la tecnología avanza, evoluciona y hay un montón de mitos o cosas que estuvieron instaladas que hoy se descubrieron que no están así y está bueno trabajar sobre eso.
había médicos o nutricionistas que en su momento daban bebidas light, porque es lo que te dice la gente, gaseosa light, previo a las comidas para ayudar al descenso de peso. Porque el edulcorante es cierto, es neutro en calorías, 0 calorías. Sí. No solo eso es. El tema es que eso es verdad. O sea, no aporta calorías directamente, pero el mensaje que le da al cuerpo es muy similar como si estuviera ingresando azúcar. ¿Qué hace eso? Aparece la insulina, dando un mensaje de no usemos nuestra grasa, están trayendo energía de afuera. Más allá de que no sea energía. Ese es el mensaje que recibe el cuerpo. Entonces lo que pasa es que el cuerpo deja de usar tu grasa de reserva. Por eso, las mujeres que tomaron agua y bajaron ese consumo de excesos de edulcorantes artificiales, sí pudieron bajar de peso, porque no estuvieron disparando la insulina constantemente con edulcorantes o bebidas con mucho edulcorante. Ahora, entiendo que a veces todo el proceso de dejar las gaseosas, que quizás tomaban gaseosa regular, pasaron a light y ahora les cuesta pasar al agua. Entonces a veces se pueden usar también estrategias, por ejemplo, aguas saborizadas con frutas naturales, con cáscaras de frutas, se puede usar menta, se pueden usar manzanilla, algunas hierbas o flores, o hay algunos té que se hacen para hacer té frío. Entonces usas té frío, lo puedes usar con soda, que la soda es agua con gas, que sí, no hay ningún problema, digamos, en consumirla. De hecho, hidrata y salvo que tengas mucha distensión o inflamación, está bueno y se puede tomar sin problema agua con gas y hacer o simular una gaseosa natural. Bueno, ahí tenés estrategias para tratar de reemplazar esa gaseosa light por agua, que es el camino, que es lo que nos viene marcando la evidencia. Y es la forma correcta de hidratarnos en lugar de estas gaseosas. Si lo haces en forma ocasional no pasa nada. Siempre estamos hablando, acordate, de hábitos continuos. Vamos a ir a un breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Te dijimos en la presentación que íbamos a transformar alimentos habituales, comidas habituales, desayunos, colaciones, en nutritivas. Para eso, a mi lado está la Nutri Delphi Zimmerman. ¿Qué tenemos acá, Delphi? Bueno, vamos a empezar por el típico desayuno o comida, preparación que nos solemos hacer los argentinos, que son las tostadas, ¿sí? Las tostadas originales, vale aclarar que no es que el pan o la tostada, que uno a veces le tiene mucho miedo y lo demonifica mucho, sea malo, ¿sí? Es un hidrato de carbono más y está bueno entender que siempre los hidratos de carbono vamos a tener en cuenta la cantidad en que consumamos en el resto del día, no excedernos, porque si ese exceso de hidrato puede llegar a generar resistencia a la insulina o un aumento en la grasa corporal, y también la calidad, que obviamente elegir panes menos procesados, con menos aditivos, con menos harinas refinadas, y por ahí elegir algunos más integrales o caseros o naturales. ¿Cuál va a ser el objetivo de este cambio? ¿Qué es lo que vamos a tratar de aumentar o mejorar? Bien, en este cambio vamos a hacer una preparación con más proteína, o sea que va a dar mucha más saciedad, va a permitirnos llegar con más control al resto de las comidas y además poder variar en una preparación que sea dulce, que sea rica, que también en eso de que nos guste y nos atraiga lo que estemos comiendo es importante para sostenerlo a largo plazo. O sea, el aumentar, el mejorar la calidad nutricional con más proteína, con más fibra, nos va a ayudar a evitar ese picoteo a lo largo del día, haciendo pequeñas modificaciones. Pequeña y muy fácil para el que dice no me gusta cocinar, me da fiaca hacerme un pancake. Y bueno, esta es una manera muy sencilla de mejorar un desayuno que también para los chicos, para los adolescentes está muy bueno. Veo la tostada ahí. Exacto, esta es la preparación final. Son tostadas francesas o French toast, si querés. Vamos a una tostada. Una French toast vamos a hacer, la vamos a hacer nosotros. Y es muy sencillo. Vamos a necesitar un huevo. Un huevo. Obvio, que tiene mis preparaciones. Bien, está el huevo ahí. Un chorrito que son más o menos 3 cucharadas puede ser leche o bebida vegetal, depende la tolerancia que tengas o lo que consumas. Con ambas queda muy bien. 3 cucharadas, un huevo, 3 cucharadas de leche o bebida vegetal. Vamos a poner la parte de la proteína, pero principalmente del sabor natural dulce. Yo elegí AMPK Protein de banana, porque estas French toast son de banana, que queda muy bueno.
porque le da ese sabor más dulce y está endulzado con la banana deshidratada. Así que es una manera también de comer fruta a veces. ¿Qué le pones? ¿Un scoop de...? Más o menos uno si quisieras hacer dos, pero como vamos a hacer una sola, es medio. Medio, ok. O sea, acá vamos a hacer una tostada. Estás armando, estas cantidades son para una tostada. Exacto. Un huevo, 3 cucharadas de leche, media scoop de AMPK Protein. Con eso solo. Nada más. Ahora vamos a batir. Chuqui, 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 chuqui. Esta preparación entre el huevo, la proteína de AMPK, que es en realidad proteína de arvejas deshidratada, o sea, hecho en polvo, concentrando todo lo que es la proteína, combinado con minerales quelatados y la banana deshidratada. Entonces ahí tengo un aporte de proteína, de minerales y de la fruta natural deshidratada. ¿Olés? A ver. Uy, ahí ya se siente, sí. Bueno, una vez que mezclé, mirá qué sencillo, vamos a agarrar un pan. Esto es lo que te digo, idealmente integral, idealmente casero, sin esos que hay que frizar, ¿no? Los lactal que duran un mes a temperatura ambiente, por la cantidad de aditivos, eso evitarlo. Y la vamos a remojar en la preparación. Mejor si lo puedes dejar un ratito, así absorbe bien y tiene más de esta preparación. Ah, muy bueno. Una vez que hago esto, sí. Sartén, air fryer, o sea, freidora de aire, horno, por más o menos, nada, 4 minutos por lado. Bien, y con eso te estás aportando. Entonces, la proteína que nos está dando AMPK, los minerales que tiene ya esta proteína, porque una de las diferencias que tiene esta proteína es el agregado de esos minerales que ayudan y que son cofactores a nivel de tu metabolismo. Entonces, no solo tenés la saciedad que genera la proteína, sino este estímulo a nivel metabólico por los minerales que tiene. Y además tenés la fibra que te da el pan integral. Sí, y le va a quedar ese sabor dulce para para esas preparaciones o muchas veces que necesitamos, a veces a la tarde. Uy, qué ganas de unas galletitas, qué ganas de un budín. Bueno, así en 5 minutos puedes tener una preparación dulce, rica, distinta, que además después te da para jugar. Por ejemplo, acá está la preparación final, a ver si el dire me lo puede agarrar. Yo le puse un poco de miel y le podés poner, por ejemplo, un poco de banana para sumarle algo más de fruta o la fruta que te guste. Entonces le ponemos unas bananitas, sumamos fibra, sumamos las vitaminas también de las frutas y, por ejemplo, unos frutos secos, almendras. Y quedó preparada, qué bueno. Mira. Entonces puede ser para el desayuno, para como colación o con merienda. Súper fácil, súper A fácil. ver, ¿está la receta? Hay placa con la receta, así nos queda claro cómo preparamos esta tostada francesa proteica. Entonces es una rodaja de pan integral, un huevo, 3 cucharadas de leche o bebida vegetal, medio scoop de AMPK Protein, ella usó el sabor banana, y estás aportando 16 gramos de proteína, con pequeño cambio, una receta muy sencilla que no te implicó prácticamente nada de tiempo. Por ejemplo, una tostada con queso untable y mermelada no sube de 5 gramos de proteína. Y nosotros con esta preparación distinta llegamos a más de 15 gramos de proteína. Y la proteína es muy importante porque da saciedad, porque ayuda a generar el músculo, que es nuestro órgano de la longevidad, ayuda a proteger huesos, articulaciones, tiene muchas funciones en el organismo. Por eso la importancia de sumar la proteína, y al agregar a las comidas también nos permite tener más control. Hay unas hormonas, que son la leptina y la grelina, que están vinculadas a la saciedad, que la proteína genera el aumento de la leptina, que es nuestra hormona de saciedad. Entonces, que esa leptina la están liberando, la grasa de nuestro organismo libera leptina y nos genera esa sensación de ya está. Ya está, estamos saciados. Y acá, esta también, esto te lo hago en 1 minuto, pero es otra manera de combinar un desayuno típico o un yogur natural, que es lo que hoy se recomienda. Porque quizás los yogures, como con muchos agregados que hablamos hace un rato, con muchos edulcorantes, con muchos aditivos, con muchos conservantes y muy procesados, no son tan beneficiosos, porque terminan teniendo la misma cantidad de ingredientes por ahí que una golosina con alfajor. Entonces, cuando elijamos un yogur, yo siempre pido que sea natural. Entonces tengo pacientes que me dicen, Delphi, no me gusta, o sea, tiene gusto agrio, que hay que adaptar el paladar de a poco a ese sabor natural. Entonces, una idea o una estrategia, en este caso vamos a usar frutilla, o sea, la AMPK de sabor frutilla, que también está hecha a través de frutilla deshidratada y endulzantes no artificiales, tiene stevia, un poco de stevia. Uy, qué rico olor.
Bien, también más o menos para esta cantidad que son 120 gramos uso medio, si fueran a 300 se usa uno entero. Le vamos a poner. Ahí lo que tiene bueno es que esa frutilla o esta banana es totalmente natural. Por eso, es la fruta deshidratada. Deshidratada. Entonces, directo, claro. siempre mucho mejor todo lo que podamos hacer nosotros. O sea, Y te lo digo, integrás. el endulzarlo vos, ir agregándole vos la cantidad que te gusta, ir escuchando a tu paladar y ver, bueno, cuánto dulce es suficiente. Si no, dependemos siempre. Ahí está. Y ahí Como el convertimos color, todo, ¿no? el yogur en un yogur con sabor a frutilla con 15... proteína. Sí, o sea, ahora Bien. sí. Esto tiene casi entre 15 y 20 gramos de proteína. Lo transformaste en un yogur proteico. En un yogur proteico con sabor natural de la fruta. Y acá también le vamos a agregar obviamente el topping. Esto lo voy a poner. Vamos a ponerle frutos secos porque grasas saludables, que también van a ser importantes para que sea más completo y más saciedad. Maní sin sal y almendras. Y obviamente la fruta que Algo más de te fruta. guste para terminar de hacerlo más completo. Y puede ir en el desayuno, en la merienda, en el momento que quieras. Como colación, como postentreno, que tiene una buena cantidad de proteína que necesitamos después de entrenar. Puede a veces ser esa, como cuando quiero algo dulce y me puedo hacer como un postrecito con el yogur y la frutilla y lo pongo en el freezer y es hasta un heladito proteico de frutilla. También es una alternativa que está muy buena. Así que, digo, hay ingredientes bases que podemos combinar en poco tiempo y hacerlos más saludables y más nutritivos. Ideas que mejoran el plato. Vamos a ver la placa con la receta de este yogur proteico. Bueno, que es un yogur natural, preferentemente griego o sin azúcar, medio scoop de AMPK Protein, acá usamos el sabor frutilla, y los toppings a gusto, le pusimos algo de frutos secos y un poquito de banana para terminar este yogur espectacular que nos va a estar aportando más de 20 gramos de proteína. Buenísimo, y con un toquecito lo transformamos en un alimento rico en proteína que nos va a mejorar nuestra alimentación. Así que buenísimos tus consejos, Gracias. Delphi. Seguimos con tus preguntas porque sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. La mandás al número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla. Te quiero ver, te quiero leer. Nos preguntan, ¿qué relación hay entre las alergias y el tabaco? Doctora, esta es una pregunta para usted. A ver, ¿qué relación hay entre las alergias y el tabaco? Bueno, el fumar, como hablábamos hoy, produce muchos cambios en nuestro organismo y los pacientes que tienen patología alérgica se ven con exacerbaciones frecuentes cuando fuman, ¿sí? En las alergias tienen esa reacción a nivel del aparato respiratorio. Generalmente los pacientes consultan por rinitis, por bronquitis, por asma, y si el paciente fuma, todos esos síntomas se ven exacerbados. Además de eso, tienen exacerbaciones más frecuentes. Y también se comprobó que el tabaquismo pasivo de los niños y las niñas y los adolescentes, es decir, cuando están en un hogar donde se fuma, donde los padres fuman, los adultos que conviven fuman dentro del hogar, tienen mayor riesgo de padecer alergias en esa etapa de la vida y en la adultez. Muchas gracias, doctora Lucía Pellegrini, que está como panelista invitada. Pueden seguir dejando sus preguntas al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Pero hay más preguntas, ustedes la mandan. A ver, ¿las pastas se pueden comer una vez por semana o un día antes de entrenar? ¿Qué respondemos? Bueno, hay un ¿Una vez gran por tema de semana? las pastas. En realidad, las pastas, de nuevo hablando, son una fuente de hidrato de carbono. Entonces, de ahí se abre un gran abanico a decir pastas, porque pueden ser, no sé, fideos de harina integral o fideos de harinas de legumbres, que sigue siendo una pasta con un montón de calidad nutricional. Entonces eso, una persona que entrena podría estar en un día a día y ser parte de una alimentación, por ejemplo, en un almuerzo previo a entrenamientos, buenísima. Y después están las pastas, las que compartimos con las familias, las que hace la abuela, las que obviamente quizás no tienen la mejor calidad nutricional, pues son harinas de trigo, más procesadas. Las salsas generalmente que le agregamos a esas pastas muchas veces tienen mucha cantidad de grasas o ingredientes no tan nutritivos, pero también significan algo para nosotros y hablan de compartir y hablan de ese mimo que nos hace nuestra familia para recibirnos o que nosotros le hacemos a nuestra familia para recibir. Entonces eso está bueno que esté
porque no siempre comemos para nutrirnos, que es la base. A veces también comemos porque es algo social y es algo de disfrutar y compartir. Entonces, en esos casos sí, quizás elegirlo más una vez por semana, en esas ocasiones, y después si no poder combinarla con vegetales o buscar mejores calidad de pastas para consumirlo más en un día a día de manera más nutritiva. Y ustedes nos siguen mandando sus preguntas al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales, escritas o en video de la forma que quieran. Entran a sistema y aparecen en pantalla. A ver, hay pregunta. ¿En qué época son más frecuentes las alergias y qué tratamiento tienen? Otra pregunta para la doctora Lucía Pellegrini. Bueno, hay una época del año en la que aumentan los episodios de alergia y es la primavera. ¿Sí? La primavera, por la polinización de las plantas, es donde los pacientes suelen tener mayor sintomatología, principalmente aquellos donde la causa es el polen. El tratamiento, bueno, inicialmente lo más importante es que no se automediquen, que consulten, que vayan a ver a su alergólogo o mínimamente al médico clínico para tener la derivación, ya que hay no solamente tratamientos específicos, sino también tenemos la herramienta que es la inmunoterapia, que son vacunas que se utilizan para desensibilizar al paciente a esos alergenos que le producen la sintomatología alérgica. Y el resto del año, principalmente cuando uno está mucho tiempo en el hogar, como por ejemplo el otoño, el invierno, aumentan los cuadros de alergia a alergenos como los ácaros, ¿sí? El ácaro es un alergeno del polvo doméstico. Entonces, aquellos pacientes que tienen sensibilidad al ácaro, como por ejemplo los dermatofagoides, van a tener mayor sintomatología. Por lo tanto, el mismo proceso, consultar al alergista y el alergista le va a dar la desensibilización acorde al alergeno. Muchas gracias, doctora Lucía Pellegrini. Gaby, nos planteaste este eje intestino-metabolismo. La microbiota hoy en día se relaciona con múltiples órganos, entre ellos el metabolismo también. Vamos al centro del estudio a desarrollar este tema que es realmente algo novedoso para la medicina actual y muy relevante porque vincula el intestino con cómo estamos metabolizando, cómo se relaciona con el peso corporal también. Es increíble lo que se está investigando hoy en día con la ciencia. Sabemos que la microbiota tenía mucho que ver con, por ejemplo, la inmunidad, pero hoy con el metabolismo, con el descenso de peso, con el mejoramiento de la insulinoresistencia. Bueno, tenemos placas como para ir explicándole a la gente esto que es muy nuevo. O sea, vamos a entender cuál es la función que tiene la microbiota, ese conjunto de miles de millones de microorganismos, de bacterias que cumplen funciones específicas para mejorar nuestro metabolismo. ¿Qué es lo que hacen? Lo vamos a descubrir en este segmento en el programa de hoy. Bueno, entonces, ¿cómo la microbiota afecta al metabolismo? Por ejemplo, tiene acción sobre la digestión y absorción de nutrientes, especialmente la formación de ciertos ácidos grasos que nos ayudan a la saciedad, ¿no? Y que son muy importantes que se produzcan. Mucha gente que quizás consume muchos ultraprocesados, tiene una dieta muy, digamos, DAM, ¿no? La dieta argentina medio que comentamos siempre, probablemente tenga alterada la digestión y la absorción de ciertos nutrientes y este eje de la saciedad también esté afectado, generando, ¿no? Ganas de comer permanentemente, atracones. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más genera? Regulación del azúcar y la insulina. O sea, la relación esta de la microbiota con algo que se viene hablando muchísimo hoy en día, que son los análogos, por ejemplo, del GLP-1. Exacto. Ahí tenemos algo muy importante. ¿Cómo hacemos con esta microbiota participando en que ese azúcar ingrese a la célula? Se mete en todo el eje que hoy estamos considerando como central en el manejo de la obesidad y sobrepeso. Fíjate que los análogos de GLP-1 lo que hace es justamente darnos más saciedad. Sería increíble, ¿no? Tener no una inyección, sino un probiótico, algo que nos podría llegar a ayudar, que actúe vía GLP-1 y nos dé saciedad. Luego vamos a hablar de algo que puede llegar a mejorar ahí. Justamente, control del apetito. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una microbiota inflamatoria, claramente el apetito va a estar voraz, permanente. En cambio, si la microbiota es saludable, ¿qué eso cómo la mejoramos? Con un estilo de vida saludable, con alimentos reales,
sin ultraprocesados o con menos ultraprocesados, menos azúcar. Es muy importante el control del apetito a través de la alimentación saludable. Cuando estábamos con Delphi haciendo una receta, yo mencioné 2 hormonas, la leptina y la grelina, que son estas hormonas que están vinculadas al apetito. La leptina, que se genera a través de la grasa, y la grelina, que se genera en el estómago. La grelina, que se genera en el estómago, es la hormona del hambre, nos genera la necesidad de estar comiendo. La leptina, por el contrario, es la de la saciedad. Bueno, hoy sabemos que están vinculadas su secreción a la microbiota. Es increíble lo que está sucediendo con la microbiota y esto tiene un montón de evidencia científica y cada vez va surgiendo más, nos vamos enterando. Fíjate lo de la inflamación crónica y metabolismo lento. Toda microbiota inflamatoria es la famosa gota permanente que erosiona la roca, ¿no? No es que nosotros una vez inflamamos nuestro cuerpo, lo inflamamos cotidianamente y eso enlentece nuestro metabolismo y probablemente aumentemos de peso, aumentemos la cantidad de grasa y tengamos este desbalance que comentaste recién entre la grelina y la leptina. Y entonces, ahora la ciencia dice, bueno, ¿cómo podríamos actuar con, obviamente, estilo de vida y algún probiótico para mejorar todos estos temas que estuvimos hablando? Claro, porque cuando hablamos de microbiota, hablamos de un conjunto de microorganismos donde hay muchísimos bichitos que cumplen funciones específicas. Estas funciones las genera la microbiota en su conjunto, pero especialmente con bichos que con microorganismos, bacterias que liberan determinadas sustancias para regular todo esto. Exactamente. Entonces, hoy lo que sabemos es que la microbiota la podemos alimentar con prebióticos, con sustancias que alimentan a nuestros bichitos, a nuestras bacterias, o aportar directamente las bacterias benéficas que necesitamos. El tema es que lleguen vivas, esto lo decimos siempre, al intestino grueso, que es donde genera su acción. Cuando hablamos de microorganismos lábiles, tenemos que dar grandes cantidades. Exacto. Acá, en este caso, sabemos cuáles son las cepas más relevantes que están vinculadas a la función metabólica, todo esto que nos estás contando. Exacto. Y hay una en particular, que es la Bifidobacteria animalis lactis, es complicadísimo. Está resuelto en una denominación que se llama B420. Sí, el B420, hoy denominado como Floragut metabolismo. Nosotros lo que queremos que la gente que ya conoce el Floragut, que era el Bacillus coagulans, son 2 diferentes, son 2 cepas diferentes. Este va orientado a esto que estamos hablando ahora. Entonces, el Floragut metabolismo, que ahora vamos a mostrar una próxima placa, por favor, sobre esta bifidobacteria. Ahí está. Es muy interesante. Los estudios clínicos, y son estudios clínicos grandes, revelan que reduce la grasa abdominal por el efecto de GLP-1, por el efecto sobre la saciedad, mejora la sensibilidad de la insulina. Pero son estudios grandes, Un estudio de Steinman del 2016 revela justamente que mejora la sensibilidad a la insulina, fortalece la barrera intestinal, favorece el equilibrio de la microbiota y mejora esta respuesta de saciedad a través de GLP-1. A diferencia del Floragut, el habitual que ya conocemos, este Floragut B420 metabolismo viene en cápsulas. Sí. Eso es una gran diferencia, no hay que reconstituirlo. Son las cápsulas directamente, pero lo que quiero marcar es que cuando uno aporta probióticos tiene que ver cuál es la cepa. La cepa está relacionada a su función, por eso lo diferenciamos y cuando hablamos del Bacillus coagulans, que es el Floragut que tenés que reconstituir, exactamente. En este caso estamos hablando de la Bifidobacteria animalis B420, que tiene estas funciones, que sabemos que tiene estas funciones. Y cuando ves probióticos, lo que tenés que mirar es eso. 1, la cepa, qué funciones tiene, y 2, la cantidad. Cuando hablamos de bacilos, el Floragut común para mejorar la microbiota a nivel general, el bacilo está protegido. Siempre te hablamos de eso, que tiene que ser estable, que esté protegido, que tiene que ser una espora. En este caso, lo que tenés que mirar cuando aportás bifidobacterias o lactobacillus, que son los probióticos habituales, tenés que ver cantidad, porque la mayoría no llega a nivel del intestino grueso. Y tienen que ser cantidades como las que estás presentando acá, Gaby, con este Floragut B420, que son 10.000 millones de unidades formadoras de colonias. Esa es la concentración que necesita nuestro organismo para que realmente sea efectiva. Cuando vemos probióticos que aportan 1.000, 2.000, 3.000, generalmente lo que va a llegar es nada. Por eso nosotros, a nivel general, con el aporte del probiótico,
recomendamos esta forma estable que tiene el Floragut y en este caso lo que buscamos con el metabolismo es cantidad. Sí, y lo más interesante, uno revisando los trabajos y empezando ya a ver las respuestas de los pacientes con el Floragut Metabolismo, uno de los trabajos son muy contundentes, primero es muy seguro, dos, efectos a 6 meses de disminución de grasa corporal, de insulino resistencia y de saciedad. Y lo primero que me refirieron los pacientes que ya lo estaban tomando, que lo empezamos a probar, es que la saciedad lo genera rápidamente esa población. Entonces, algo que es importante, ¿cómo se toma? Normalmente lo doy por la mañana en ayunas, lo podés tomar, es una cápsula por día, que lo que genera es eso. Obviamente se puede complementar con otros suplementos, pero muy importante sumar el estilo de vida, ¿no? Floragut Metabolismo va a funcionar si haces ejercicio, si haces una alimentación saludable. No va a funcionar si obviamente destruís a través de tus hábitos todo lo benéfico que le estás dando con el probiótico, Pero ¿no? me quedo con esto, o sea, el aporte de este tipo de probióticos, Floragut B420, nos va a ayudar con la saciedad, Sí. al descenso de peso, predominantemente disminuyendo grasa corporal. Exactamente. Porque cuando bajamos peso, cuando buscamos descenso de peso, lo que necesitamos es perder grasa. El estudio este que te comenté de 6 meses medía la grasa por DEXA y decía exactamente eso. Quizás de peso baja, pero lo más importante, que es lo que buscamos hoy en día, es el descenso de la grasa. Y para el manejo de la obesidad y sobrepeso, acordate siempre del diagnóstico, identificar las causas. Estamos hablando de una enfermedad multifactorial. No en todos es el mismo factor predominante, por eso es importante identificarlo e instrumentar el tratamiento adecuado para tu caso, que siempre, siempre, siempre incluye actividad física y una alimentación personalizada. Totalmente. Seguimos con tus preguntas porque sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. La mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Te quiero ver, te quiero leer. A ver tu pregunta. ¿Con qué se pueden empanar las milanesas de pecheto para que sean más saludables? Pregunta para nuestra Nutri Delphi Zimmerman. Bueno, es una buena pregunta. Tuvimos nuestra sección de milanesas hablando que la milanesa obviamente es un alimento que está bueno porque reúne una proteína que puede variar de carne, de pollo, hay algunas a base de proteínas vegetales, con un rebozado que generalmente es un hidrato de carbono. Es una buena combinación. ¿Qué le podés poner, por ejemplo, avena, que va a ser, si podés tolerar bien el gluten y te cae bien, la avena, dentro de todo, queda muy bueno en la consistencia porque da crocancia y es un cereal menos procesado que quizás el pan rallado, que tiene un trigo más refinado. Entonces, una buena cantidad de huevo y ahí rebozarlo con avena. O podés ir de a poco mezclando la avena con el pan rallado tradicional. Y ahora te podés preparar, o hay también rebozadores bajos en hidrato de carbono. Por ejemplo, que tienen frutos secos deshidratados o harinas de frutos secos que tienen, por ejemplo, harina de almendras, harina de maní, que tienen harina de coco o coco rallado, pero que la harina de coco no tiene gusto dulce, Claro. No tiene gusto dulce y quedan muy buenos, muy crocantes y se puede también variar si estás haciendo una alimentación con menos cantidad de hidratos de carbono. Y eso también podría ser para personas que no toleran bien el gluten. Más preguntas, las mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla. En primavera tengo más alergias que lo habitual. ¿Cómo puedo hacer para prevenirla? Estamos exprimiendo a la doctora Lucía Pellegrini. Llegan todas las preguntas de alergia y vamos a responderla. Bueno, no es tan sencillo prevenir las alergias cuando el paciente ya está sensibilizado al alergeno. Entonces, es importante cuando viene la primavera que el paciente ya esté preparado previamente con la inmunización correspondiente, es decir, la vacuna que corresponda para esa alergia, o con la medicación que le puede dar el alergista, que puede ser un antialérgico. Pero, como les dije, no conviene para nada automedicarse. Sí está bueno esto de evitar, por ejemplo, los días de mucho viento, abrir las ventanas, porque eso puede favorecer el ingreso de los pólenes, remover los ácaros del ambiente. Eso es como una recomendación, ¿sí? No estar expuesto al aire libre mucho tiempo cuando es la época de polinización, que es principalmente agosto y septiembre, como para tener algunos recaudos. Pero lo más importante es la preparación para la llegada de esa época. Clarísima, doctora Lucía Pellegrini. Hay más preguntas, a ver, entra la tuya, mándala al WhatsApp. Consulta, ¿existe la presión emocional? Pregunta para el doctor Gabriel Lapman. Bueno, en líneas generales existe algo que te puede generar estrés, te puede subir la presión, existe la presión, la hipertensión de guardapolvo blanco, vamos a llamarla así,
que muchos pacientes, ¿no? Uno le toma la presión y le da alta en el consultorio y después la tiene normal. Pero normalmente hay que descartar que no sea hipertenso. Claramente lo que hay que saber es si esa presión se mantiene en el tiempo. Muchas veces pido una presonometría si se da de presonometría, es un holter de presión de 24 horas. Si, por ejemplo, me da alto en el consultorio y después le digo, bueno, mira, tomátelo en tu casa, toma 3, 4 veces y ahí me doy cuenta que es normal. Eso es importante destacar. Sí. Para hacer el diagnóstico de hipertensión necesitamos varias tomas, no es una sola toma la que vamos a... Mínimo 3 en el consultorio y empezamos a hablar. Porque después, si no sos muy rápido para indicar medicación y no después, si hay valores elevados, estamos hablando de hipertensión arterial, ¿no? Exactamente, si ya es algo sostenido, una presonometría, me acuerdo un paciente ahora justo que en el consultorio tenía un poquito de hipertensión, me decía, pero en mi casa tengo 12, 8, esa presonometría tenía siempre hipertensión, le dije, mira, sos hipertenso. Y cuando es al revés, ¿no viste? Cuando a mí me dicen algo que me impresiona, digo, ay, me va a bajar la presión. Bueno, pero como eso no es emocional. Es emocional, pero en realidad quizás vos de base ya sos hipotenso, tenés una presión bajita. Y un efecto puede generarte más baja la presión. Pero mucha gente le sube la presión por ejemplo, algún hecho, nerviosismo, sí. Pero siempre hay que descartar daño órgano blanco, ver que no sea algo crónico y que no siempre justifique. Porque ¿qué pasa? Te agarrás del estrés, tengo presión nerviosa y ahí es donde queda todo. Y cuando detectamos valores elevados y presión arterial, un diagnóstico, hay que hacer el tratamiento, que va a ser con un plan alimentario y hay medicación específica para controlar los niveles de tensión arterial. No hay que tenerle miedo a la consulta y a la medicación. En estos casos es fundamental controlar este factor de riesgo. Doctora Lucía Pellegrini, muchas gracias por tu visita. Me gustaría, para cerrar el programa de hoy, un cierre sobre el tema de tabaquismo que estuvimos hablando. Está la cámara ahí para hablarle directamente a aquel fumador que le está costando dejar este hábito. Bueno, principalmente informar a la comunidad para que sepan que los nuevos productos de tabaco que están a la moda no son inofensivos, contienen tóxicos y lo más importante acá es que generan adicción. Entonces, un adolescente que comienza a consumir tiene alto riesgo de quedar adicto a la nicotina por muchos años, que es lo que las tabacaleras buscan, ¿no? Tener clientes por muchos años. Y lo otro es que existe tratamiento para dejar de fumar, que consulten a los profesionales de la salud porque hay tratamientos seguros, avalados científicamente, que uno puede indicárselos de acuerdo al grado de tabaquismo que tiene y que no utilicen métodos que no están avalados. Algunos dicen, bueno, por ahí podés dejar con el cigarrillo electrónico, pero eso genera que el paciente siga consumiendo nicotina, retrase la decisión para dejar de fumar y termine siendo un fumador dual, que fume cigarrillo electrónico y fumador de los cigarrillos convencionales. Así que consulten, que hoy se puede dejar de fumar, mejora la calidad de vida y bueno, la cambia sustancialmente. Así que los invito a eso. Muchas gracias, doctora Lucía Pellegrini. Se nos fue la hora de ADN Buena Salud. Hay tiempo para la frase final. Yo dejaría como mensaje final sobre la microbiota: tu salud comienza en el intestino. Si cuidas tu microbiota, ella te cuida a vos. Bien, bueno. Frase de la microbiota, está perfecto, está bien, está aprobada la frase. Nos fuimos, muchas gracias por tu compañía, por estar del otro lado, aguantándonos con este mensaje de prevención y calidad de vida. Nos vemos en el próximo programa en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud.